qué? Pregunta Gilbert Bécaud, este gran cantante francés. A mí me encantaba, me encanta escuchar a Gilbert Bécaud. Andrea, ¿cómo estás tú, amiga mía? A ver, Muy bien, Hardy, muy bien. ¿en Yanquiwe estás tú? En Yanquiwe, efectivamente. Y contando los días lindos que dijiste que iba a haber, así que Sí, estamos en el segundo. sí. Sí, pues Esperamos que se alargue. hay que contar los días bonitos, pues. Sí, Porque, pues, porque son contados con los dedos de una mano los días bonitos seguidos, por lo menos. porque para, Verano y invierno, ¿Para lamentablemente. qué vamos a anunciarles que el domingo otra vez cae agua? Pero bueno, eso es el domingo, estamos recién viene. Disfrutemos, vivamos el presente, por favor. No nos amarguemos con lo que va a traer el día domingo, hay que vivir el presente, hay que ponernos budistas. Pero mira, estimada Andrea, estimados auditores, siempre un privilegio para nosotros, un tremendo privilegio, sinceramente, que estemos hoy día, vamos a conversar con un destacadísimo sociólogo, doctor en ciencias políticas, escribe libros, está en muchos programas, además es un hombre del mítico segundo piso de la presidencia de don Ricardo Lagos, don Ernesto Tone. ¿Cómo está Ernesto? Bienvenido al Expreso de la Tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Hardy, Andrea, por invitarme al programa. El gusto es nuestro, don Ernesto, pero yo tengo que decir algo, ¿ah? Bueno, y los auditores van a poder verlo en pantalla. Usted está regio, estupendo. Muchas gracias. No se pasa, no se A pasa. esta, a esta, a esta altura de la vida eso vale mucho. Oiga, Lo digo Ernesto, Ernesto, yo con la Andrea, mira, estamos 4 años, nunca me ha dicho eso la Andrea Terciján, mire, ay, 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 ¿no? Hardy, por favor. Así La está la gente vida, siga pues. pensando que detrás de tu voz, Ya, Ernesto Otone, mira, Caminando por la cornisa del siglo XX al siglo XXI, un libro que pronto sale en librería a partir del 15 de diciembre. ¿Qué te estamos caminando por la cornisa? ¿La humanidad, nosotros en Chile? ¿En qué consiste este libro que pronto lanzará Ernesto? Es un libro sobre la humanidad, ¿ah? No es, naturalmente, en algunos capítulos hablo de Chile también, pero es un libro sobre la humanidad en el cual trato de tener un hilo conductor que es un hilo conductor del siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI, porque ya se completa el primer cuarto del siglo XXI. Y entonces lo que yo trato ahí es de analizar la historia, los acontecimientos, a pinceladas, pero recorriendo todo el globo, recorriendo todos los continentes, Mire, ah, pero teniendo como centro un planteamiento que trato de mostrar, que es dos conceptos. Uno es el concepto de la modernidad instrumental, que es como estos siglos han sido siglos de un avance enorme en términos de la ciencia, la tecnología, todos los elementos que hacen que la vida humana haya cambiado tremendamente en todos los aspectos, ¿ah? En todos los aspectos que podemos llamar instrumentales: ciencia, tecnología, alargamiento de la vida, eh, medicina, salud, eh, en fin, pero señalando al mismo tiempo que este avance tan grande en la modernidad instrumental no ha ido acompañado de un avance con esa misma mm, velocidad, con esa misma eficiencia, con esa misma eficacia en lo que yo llamo la modernidad normativa, es decir, la modernidad que tiene que ver con la convivencia humana, ok. con la ética humana, con la forma como los hombres se relacionan. Y entonces estoy hablando de la convivencia pacífica, estoy hablando del funcionamiento de los sistemas políticos, estoy hablando de la democracia en particular, estoy hablando de una serie de elementos que
que conforman la modernidad normativa, y creo que hay un desfase entre estas dos cuestiones. Es decir, en un sentido hemos dado pasos de gigante y en otro sentido hemos dado algunos pasos, pero también hemos tenido eh, retardos enormes. Eh, y eso lo vemos hoy día, donde estamos en una situación en la cual se ha abierto todo el tema de la inteligencia artificial, ¿ah? Que abre nuevos horizontes, nuevas fronteras para la humanidad enormes que todavía no sabemos qué nos depara, y de otra parte, pero que sin duda significa que la humanidad, el ser humano va a poder vivir con una serie de posibilidades que antes no podía, desarrollar su conocimiento de la naturaleza y todo eso, pero al mismo tiempo estamos conviviendo con dos guerras graves, una en Europa y la otra en Medio Oriente, y estamos viviendo una serie de situaciones en las cuales vemos que el sistema autoritario, dictatorial, eh, se desarrolla en muchas partes del mundo y las democracias están en crisis. En esto, a ver, pero mira, De eso se trata el libro, pero no, de es que eso se mira, trata te el libro. escuchaba con mucha atención a todo esto. Hace poco terminé de leer el libro de Stefan Zweig, Momentos Estelares de la Humanidad. Pero Sí, mira, que un libro, gran libro, que gran un libro. gran libro, es un gran libro que yo recomiendo que lo lean, por favor. Además que, comillas, de fácil lectura, porque es muy didáctico, pero en esto, a ver, ¿qué elementos normativos serían comunes? ¿El Estado de Derecho, la democracia, la religión, el lenguaje, el pertenecer a una misma etnia en estos siglos XX y XXI? ¿Qué elementos? Claro, la convivencia entre, entre todo eso que tú señalas es además la tolerancia, el pluralismo, eh, todo lo que significan el conjunto de una vida mejor, de una vida buena, de una vida donde tú puedas tener una relación con el otro que es distinto a ti, que puedas tener adversariedad, puedas tener diferencias, pero esas diferencias tú las resuelves por la vía del diálogo, por la vía de una posibilidad siempre pacífica y dialogada, y nunca por la fuerza y la violencia. Ernesto, es brutal y bien poco esperanzador lo que nos está contando, pero el libro, imagino que no va a haber persona en el planeta a quien no le haga sentido. Y le quiero hacer una pregunta. Cuando en el fondo avanza el desarrollo utilitario de las cosas, por así decirlo, ¿no? Y la parte convivencia, poca violencia, desarrollo social, en fin, queda atrás. Entonces, no solo significa que queda atrás, sino que además significa un retroceso, porque el no avanzar significa un retroceso también. No sé si me Por, explico la su, pregunta. por supuesto que significa un retroceso. Tú comprendes que en Europa no teníamos una guerra abierta desde el año 45. Sí, pues. No hubo una guerra en Europa, hubo una guerra en los Balcanes, ¿no es cierto? Pero eso fue como una excepción, y en donde hubo una intervención de todas las fuerzas mundiales para parar esa situación. Y hoy día tenemos un enfrentamiento donde hubo por parte de Rusia una invasión de un país que había manifestado su deseo de constituirse como un Estado independiente, que había sido aceptado por Rusia, eso, y que después terminó esto no solamente en territorios ocupados, casi el 20%, sino en una guerra muy cruenta, y que está todavía desarrollándose, y desarrollándose de manera cada vez más cruel,
cada vez más cruentas. Y lo mismo pasa con un tema abierto en el Medio Oriente, que siempre hemos tenido una situación conflictiva desde que se creó el Estado de Israel en el año 47 y posteriormente han habido varias guerras, pero han habido también momentos de paz, de acercamiento. Sin embargo, hoy día la situación es muy compleja. Apenas tenemos una tregua en el Líbano en este momento, pero no en Gaza, y tenemos también un juego de potencias con Irán. Comenzaron nuevamente conflictos en Siria. En fin, eso es retroceso. Eso es simplemente retroceso. Es barbarie, no es civilización. Pero Ernesto, Y Entonces, pero, sí, pero mira, Ernesto, mira, ya la democracia es, ¿cierto? Es un sistema en la historia de la humanidad relativamente nuevo, ¿cierto? 200 y tantos años, relativamente nuevo, así es. pero que es un elemento que nos ha identificado en esta etapa que nosotros estamos habitando. Pero mira, países como China, 1.300 millones de habitantes, lo cual la democracia está por ahí, ¿cierto? Después, ¿para qué vamos a hablar de un montón de regímenes autocráticos, países? Mira, la India igual tiene un sistema, una democracia bien populista, nacionalista, lo que está ocurriendo hoy día con Putin. Uno podría decir que la democracia más plena es lo que ocurre en Europa y gran parte de América Latina, si me pongo un poco... sí, Japón, en fin, pero no está instalado o sea, yo creo que ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo carácter el tema de la democracia, ¿no? Bueno, claro que sí, esto ha sucedido, ha sucedido en un momento hubo una gran esperanza cuando terminó la Unión Soviética, ¿ah? Cuando cayó la Unión Soviética y termina la Guerra Fría, hubo una ilusión en el mundo de que entrábamos a una etapa donde la democracia iba a desarrollarse mucho y efectivamente durante un periodo esto fue así. Pero hoy día no podemos decir que la democracia es el sistema político mayoritario en el mundo. No lo es, Sí, pues. Mm. desgraciadamente. Fíjate que lo que tú señalabas, en China hay una dictadura, Sí, pues. digámoslo con todas sus letras, hay una dictadura. Claro que ahora es una dictadura donde ya no es una dictadura comunista en el sentido que el sistema económico es comunista. Hay una dictadura con una economía de mercado, pero el Partido Comunista Chino sigue a cargo del poder, digamos, ¿no? Mm. Y no hay ningún avance en un terreno democrático. Rusia dejó también de ser la Unión Soviética, pero la dictadura del proletariado, entre comillas, fue reemplazada por la dictadura oligárquica Sí, pues. de Putin, digamos. Entonces, fíjate que en la India, que decíamos, bueno, es el caso especial de un país que es pobre, y sin embargo logra mantener una estructura democrática desde su independencia, con Gandhi, Mm. con Nehru, con la Indira Gandhi, etcétera. Pero hoy día Modi Sí, pues. es un fanático religioso hinduista, Hipernacionalista, hipernacionalista, sí, pues. hipernacionalista, Mm. entonces hay una situación también muy seria en eso. Eh, y por lo tanto tenemos, bueno, ya dijimos la situación en Medio Oriente y yo te diría en América Latina el retroceso democrático es muy grande. Hablemos de nuestra región, ¿Ah? de nuestro país, Ernesto, porque hablemos un poquito cómo estás viendo tú Y lo que- perdona, y lo de Estados Unidos, vamos a ver, mm, pero eh, Trump no es un demócrata convencido. sí, pues. Trump, ahí hay un sistema democrático que es muy sólido, que es la primera democracia moderna en el mundo, pero va a ser tensionado por tendencias que son tendencias también autoritarias que van a haber ahí. Sí. sí, de hecho Espera- pasó. eh, esperemos que resista, digamos, el sistema, el check and balance de Estados Unidos, que es muy fuerte, pero veamos lo que va a pasar, digamos. El mundo está sorprendido además
por la cantidad de potestades que tiene la figura del presidente, ¿cierto? Donde hoy día, hace un par de días atrás, le aplica aranceles de una clase a China, a México de otra, o sea, una cosa brutal que en Chile no nos imaginamos. Eh, Hardy quería ir a América Latina, pero yo antes quería preguntarle, Ernesto, ¿por qué pasa esto? ¿Encontró la causa? Pero, eh, no hay una causa, hay muchas, muchas causas de esto. Mira, esto pasa también por el periodo que hemos pasado. Nosotros pasamos de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Y eso significa un desafío muy grande también para la democracia, que un sistema que surge de la revolución industrial, ¿no es cierto? Que surge del fin de la economía premoderna a una economía de mercado, de un conjunto de instituciones que son instituciones pensadas para una sociedad industrial, desde el desde el Parlamento hasta el sistema educativo, etcétera. Y todo esto ha tenido un cambio enorme desde finales del siglo pasado. Y también eso hace que nosotros tengamos que ver qué significa la democracia en el siglo XXI. Porque tú tienes una situación completamente nueva en la cual a través de Internet tú dejas solamente de que exista un emisor, ¿no es cierto? Y alguien que recibe esa emisión. Todas las personas en el mundo hoy día son a la vez receptores y emisores. Y por lo tanto, la democracia en su forma representativa comienza a ser alterada Sí, pues, por una, por una nueva forma de relacionarse de las personas. sí, pues. Entonces se provocan cambios muy, muy fuertes. Nuestra generación es una generación que ha tenido que vivir cambios extraordinariamente fuertes. ¿Ah? Lo que antes pasaba en 3 o 4 generaciones, hoy día una generación ha tenido que vivir en 3 o 4 formas de relacionarse distintas. Entonces, todo esto es muy complejo en un mundo en el cual tenemos posibilidades enormes de desarrollo, de alargamiento de la vida, de mejoría, de etcétera, pero a la vez podemos destruir el mundo. Tenemos la capacidad para destruir al mundo. O sea, el desafío de la democracia hoy día está dada por los algoritmos, ¿cierto? Vale decir, porque claro, porque hasta el minuto, ¿cierto? Estos cientos de miles de años que el hombre ha transitado por la Tierra está en base del lenguaje, que nos comunicamos, hablamos, nuestras señas, y hoy día estamos nosotros interactuando con algoritmos, los algoritmos nos están fijando hasta lo que debemos comer o no, en fin, y esta cosa que todos seamos comunicadores, todos seamos emisores, todos seamos receptores. ¿Tú crees que nuestros liderazgos políticos están pensando en esto, Tony? Digo, no solamente acá en Chile, ¿ah? Sino, ¿tú crees que los líderes mundiales están pensando en esto, como los desafíos Yo, que tiene la democracia? yo creo que están obligados a pensarlo, porque es una realidad que existe en este momento. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer convivir las instituciones democráticas Mm. con esta nueva realidad científica y tecnológica? ¿Cómo encuentras la forma de hacerlo? ¿Cómo la inteligencia artificial se transforma en una gran ayuda para el hombre y no un sometimiento del hombre a los algoritmos? ¿Ah? Sí. Esa es una situación que todavía no tenemos una respuesta. No tenemos una respuesta también qué pasa con el cambio climático. No podemos seguir arruinando el planeta porque hoy día la civilización humana genera efectos hacia el planeta. Antes no lo hacía porque no tenía no tenía los medios para hacerlo. Pero Ernesto, hoy día influye, Ernesto, e influye una para cons- mal o para bien. sí, ¿Ah? sí, una consulta súper práctica. Mira,
¿En cuántos meses, cuántos años, no sé, escribiste este libro? Porque estamos conversando con Ernesto Otones, destacadísimo sociólogo intelectual chileno, que el 15 de diciembre lanza su libro Caminando por la cornisa, el siglo XX, el siglo XXI, que yo lo encuentro enorme, un macizote. ¿Cuánto tiempo te costó sacarte este libro? No, mira, esto yo lo vengo trabajando de mucho tiempo y también en libros anteriores. Lo que he tratado de hacer ahora es, es como una síntesis de cuáles son los problemas fundamentales Mm. de esto y cuáles son los desafíos que que esto tiene. Entonces, claro, es muy largo. Pero además no es un libro largo ni es un libro pedante. ¿Ah? Es un libro, por decirlo así, no un li- es un libro que va a tener 250 páginas y es un libro, como te dijera yo, que no está escrito para especialistas, está escrito en un idioma, en términos lo más claro posible y también con, con algunos ejemplos, con algún anecdotario y también con humor. ¿Ah? Sí, porque es Te doy un necesario. ejemplo. Para ver todo el tema de los años 30 en América Latina y el pensamiento pesimista de esos años, de los años que van entre las dos guerras, cuando vino todo el tema Crisis de la económica. crisis del Mm. 29 y en Italia y en Europa el fascismo, el nazismo y el comunismo, el estalinismo, digamos, todo eso que fue un intertanto entre dos guerras mundiales. Eh, yo tomo mucho el tango, no solo porque el tango me gusta mucho, sino porque ahí se refleja un determinado pensamiento. Entonces analizo a Discépolo, a Cambalache, etcétera. Entonces es un libro que pasa desde la ciencia, la tecnología, también al Melancolía, ah, claro, Oye, también al pasión, mundo todo. real. Sí, Ernesto, no podríamos no preguntarte antes de despedirnos, porque mira, ay, 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 yo tengo a propósito de pesimismo, yo no estoy tan optimista con nuestro país, no solamente, está un poquito desolador el ambiente político, Ernesto Tone, un poquito, me imagino así eso, como zonas como áreas, así, igual que esas películas que el pasto va rodando vuelta por tanto calor, como que, sí. ¿o no? Mira, te digo ahí, cómo decirte? Eh, la situación, mi impresión sobre lo de Chile es doble, porque de una parte, fíjate que si tú haces una comparación con América Latina, Chile sigue estando a la cabeza. O sea, Chile es el país que cuando tú ves las cifras, etcétera, en fin, es uno de los países, junto con Uruguay, junto con Costa Rica, un poco, etcétera, que funciona mejor Mm. y que tiene las mejores cifras. Eso quiere Contra el decir que resto. eso, ¿ah? Eso Contra el quiere resto. Claro, eso no quiere decir que estemos avanzando, estamos estancados, estamos estancados y cada vez ese estancamiento le hace más daño al país. Pero sin embargo tenemos un patrimonio acumulado muy importante y ese es el patrimonio que nos ha defendido, que hemos podido pasar desde la pandemia hasta el estallido, hasta cambios violentos de bandazos políticos, primero hacia la ultraizquierda, después a la ultraderecha, hasta tener hoy día un cuadro más equilibrado. Hoy día tenemos un cuadro más equilibrado en el cual tenemos más elementos de moderación de los que Sí, tuvimos en los años anteriores. es verdad. Mm. Sin embargo, por eso te digo, yo no creo que estemos en una situación catastrófica, pero no estamos en una buena situación. Y por lo tanto,
yo te voy a señalar lo que para mí es principal en este sentido. Lo que no podemos seguir nosotros es acumulando conflictos. No podemos seguir acumulando conflictos. Chile es un país mediano que tiene un patrimonio acumulado de los años en que nos fue bien. ¿Ah? Esos años que se Sí, consideraron en un momento que habían sido tan malos, digamos, que fue todo el periodo de la retoma de la democracia, etcétera, y del crecimiento, ¿ah? Y del crecimiento. Nosotros estamos en un momento en el cual no podemos acumular conflicto, no podemos acumular una situación de confrontación dura, porque el mundo está muy complicado y Chile es un país que puede desarrollarse solo mirando al mundo. Nosotros no tenemos un gran mercado interno, no podemos vivir en un mundo, tú decías, Andrea, decías el tema de los aranceles. Nosotros un mundo de los aranceles nos mata, un mundo donde todo sea aranceles, porque el mercado chileno no permite, por su tamaño, que nosotros podamos ir creciendo y tener una vida de mayor bienestar. Entonces, yo creo que es muy importante que empiece a haber más razón y menos emociones. Y eso significa un gobierno más racional, una oposición que entienda que también tiene que actuar de manera muy responsable en esto y que se empiece a reconstruir, por decirlo así, un estadio donde pueda haber la adversariedad democrática necesaria de una democracia, pero sin que esto se convierta en una zafacoca, sí, sí. A sin que propósito, esto se sí, convierta en el insulto, en posiciones cerradas, etcétera, etcétera. sí. Eh, Claro, eso para mí es lo fundamental. Fíjate que sin eso tú no vas a poder tener inversiones, no vas a poder tener desarrollo, si tú no tienes colegios donde se estudie y no se destruya, sí. no vas a poder avanzar en este mundo que está complejo y cambiante. Ernesto Tones, mire, queremos agradecerte muchísimo. Estamos conversando con Ernesto Tones, ¿cierto? Que lanza pronto su libro el 15 de diciembre, Caminando por la cornisa, el siglo XX, el siglo XXI. En la librería estará el 15 de diciembre. El 15 de enero será la presentación en Santiago, en el CEP, presentado por Lucía Santa Cruz y Osvaldo Puxo. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Siempre para nosotros es un agrado, un privilegio conversar contigo, Ernesto. Muchas gracias a ustedes por esta conversación y que dure el buen tiempo allá Eso. en el sur. Muchas gracias, maestro. Que pasen bonito fin de semana. Gracias, lo mismo ustedes, que lo pasen muy bien.